Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Número 2318 del Catecismo de la Iglesia Católica. Resumen del quinto mandamiento. Dios tiene en su mano el alma de todo ser viviente y el soplo de toda carne de hombre. Toda vida humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte, es sagrada, pues la persona humana ha sido amada por sí misma a imagen y semejanza del Dios vivo y santo. Causar la muerte a un ser humano es gravemente contrario a la dignidad de la persona y a la santidad del Creador. La prohibición de causar la muerte no suprime el derecho de impedir que un injusto agresor cause daño. La legítima defensa es un deber grave para quien es responsable de la vida de otro o del bien común. Desde su concepción, el niño tiene el derecho a la vida. El aborto directo, es decir, buscado como un fin o como un medio, es una práctica infame, gravemente contrario a la ley moral. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Porque ha de ser tratado como una persona desde su concepción, el embrión debe ser defendido en su integridad, atendido y cuidado médicamente como cualquier otro ser humano. La eutanasia voluntaria, cualesquiera que sean sus formas y sus motivos, constituye un homicidio. Es gravemente contraria a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su Creador. El suicidio es gravemente contrario a la justicia, a la esperanza y a la caridad. Está prohibido por el quinto mandamiento. El escándalo constituye una falta grave cuando por acción u omisión se induce deliberadamente a otro a pecar gravemente. A causa de los males y de las injusticias que ocasiona toda guerra, debemos hacer todo lo que es razonablemente posible para evitarla. La Iglesia implora así: del hambre, de la peste y de la guerra, líbranos, Señor. La Iglesia y la razón humana afirman la validez permanente de la ley moral durante los conflictos armados. Las prácticas deliberadamente contrarias al derecho de gentes y a sus principios universales son crímenes. La carrera de armamentos es una plaga gravísima de la humanidad y perjudica a los pobres de modo intolerable. Bienaventurados los que construyen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sí que ha sido muy denso el estudio de este quinto mandamiento: no matarás. Y es importante que lo entendamos bien en todas sus dimensiones, ¿verdad? Desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, que podamos entender también lo que es la legítima defensa y también lo que es la guerra.
que podamos también entender que aún en medio de la guerra tiene que haber algunas normas éticas o morales que puedan delimitar el uso de la defensa o de la guerra, ¿verdad? Queda claro que, por ejemplo, el uso de armamento nuclear o armas biológicas, pues eso va a dañar no solamente a los países afectados, sino pues a la humanidad entera. Entonces tenemos que hacer conciencia de este mandamiento. Tenemos realmente que volver a decir que no debemos de matar y que se nos enseñe desde pequeños no matar, que en la conciencia de cada ser humano se entienda que debemos de respetar la vida, ¿verdad? Curiosamente, cuando los mandamientos se han ido haciendo a un lado y todo se centra en el gusto y en el placer del ser humano, ¿verdad? Para estar más seguros, para vivir en paz, para vivir cómodamente, es cuando se empiezan a justificar desastres como la guerra, como homicidios, como cosas que incluso ni siquiera buscan un bien, sino solamente un placer desordenado en pocos grupos sociales. Entonces de ahí que es importante que se nos recuerde a todos, es un mandamiento, es no solamente porque tenemos el derecho tú y yo de la vida, sino porque Dios es el que lo ha dicho, porque es el derecho de Dios disponer de nuestras vidas y no nosotros. Entonces ojalá que al ir estudiando estos mandamientos, pues no solamente lo tengamos como un concepto, como una idea, como un conocimiento, sino que lo llevemos a la práctica. Y una forma muy buena de llevar a la práctica este mandamiento, pues alguien va a decir, no, pues yo no mato. Bueno, qué bueno, pero hay que enseñar, hay que decirlo, hay que pasarlo a la siguiente generación y hay que meditarlo juntos para que nunca vaya a haber cualquier indicio desordenado o de un pensamiento de este tipo. Yo sé que algunos me han hecho comentario en las redes sociales cuando se habló del suicidio, de la eutanasia, pues son casos muy, muy tristes, pero cuando a veces en la depresión, ¿verdad? Nunca se nos enseñó sobre el mandamiento del no matarás, pues se toma como una opción, ¿verdad? Entonces no, hay que decirlo, hay que enseñarlo, sobre todo cuando uno está bien, ¿verdad? Para que cuando lleguen, Dios nos libre de cualquiera de momento de depresión, pero cuando tuviéramos experiencias de ese tipo, sepamos y tengamos miedo a Dios, un temor santo a Dios, y que ese temor sea el que nos impida, ¿verdad?, hacer un acto como los mencionados. De ahí la importancia nuevamente de vivir, repasar, memorizar y enseñar los mandamientos.